Tengo un sueño con jaguares. Amo a esta especie porque representa mucho de lo que es el bosque tropical. Representa su fuerza, representa su poder, representa su diversidad. El jaguar es el tercer felino más grande del mundo, solo después de los tigres y los leones. Sin embargo, no hay que confundirse. Los jaguares tienen la mordida más poderosa de todos los felinos. Son capaces de romper el caparazón de una tortuga de una sola mordida, así como de matar a sus presas con una mordida en la base del cráneo, gracias a sus largos caninos. Los jaguares solamente viven en América, desde Argentina hasta el sur de los Estados Unidos, donde recientemente fueron registrados. Soy Mircea Hidalgo y soy biólogo especialista en jaguares. Los jaguares no se encuentran solos en estos bosques de la península de Yucatán. Los jaguares comparten los bosques tropicales con otras especies como los tapires, los pecaríes de labios blancos, los ocelotes, los pavos ocelados y otras 450 especies de aves y cerca de 150 especies de mamíferos. Sin embargo, toda esta diversidad y belleza natural se encuentra en gran peligro de desaparecer. Se encuentra amenazada por las actividades humanas que crecen sin control en la península de Yucatán. Los bosques son nuestros aliados en resolver esta crisis global. Pero los árboles no pueden existir por sí solos. Ellos también necesitan aliados para poder sobrevivir. Estos aliados son los hongos, los microbiomas, los insectos, los venados, los monos y por supuesto los jaguares. ¿Qué? ¿Y por qué los jaguares? Los jaguares ayudan a balancear el número de herbívoros, es decir, ayudan a la regeneración del bosque. Un venado que apenas pudo escapar del ataque de un jaguar evitará este sitio y por tanto los árboles pequeños que están creciendo en este sitio podrán crecer hasta ser adultos. Entonces, de esta forma podemos darnos cuenta que aún ataques infructíferos por parte de los jaguares ayudan al crecimiento de los árboles. Pero existe otro punto que no debemos olvidar cuando hablamos de la desaparición de especies. Los jaguares son parte de un sistema. Si tocamos a los jaguares o algún otro animal, planta u hongo, estamos tocando el sistema en el que ellos viven. Vamos a ponerlo en esta forma. Imagínense que nuestro planeta es un gran barco. Cada especie es como un remache de este gran barco. Perder algunos remaches no es un problema serio para un barco. Sin embargo, si cada vez perdemos más y más y más remache, estamos corriendo el riesgo de perder el barco y hundirlo por completo. Al día de hoy, la triste realidad es que estamos enfrentando una extinción masiva de especies solo comparable a la que ocurrió con la extinción de los dinosaurios. Esta extinción masiva pone en peligro funciones importantes del ecosistema que nos afectan directamente a nosotros y pueden llegar a afectar aspectos básicos de nuestra vida como la disponibilidad de alimento o el abastecimiento de agua limpia y potable. Ahora voy a contarles cuál es mi sueño. Mi sueño es conservar la población de jaguares de Laguna de Términos. Laguna de Términos tiene cerca de 200 jaguares y se considera la población en México que mayor riesgo corre de desaparecer debido principalmente al aislamiento de esta población. Para poder conservarlas necesitamos conectar esta población con las poblaciones fuente más grandes que están en Calakmul, Balamcú y Balamquí a través de un corredor biológico. Entonces, para poder conservar este corredor, lo que necesitamos son árboles, muchos árboles. Y yo sé de alguien que puede fabricar muchos árboles. Su nombre es Felix Finkbeiner. Hi, Professor. Good to see you again. You want to come inside?
So we're right there. Yeah. You have a really nice place here. Thank you. Really nice. So, show me the big map. Okay, I will show you my dream. Fantastic. My dream is to create a corridor that connects Laguna de Terminos, which is this reserve here, to Calakmul and Balamquí, which is this reserve here. And our job is to help restore the most degraded areas, right? Yeah. Where's that? The most degraded area should be here, this area. This, the area that is along the main road that goes from Scanciga to Champotón. This is the most degraded area because of the human activities have been really intense in this area. If you look at that map, this is a huge area that we need to restore, about 10 kilometers by 20 kilometers. The good news is that Plan for the Planet is already actively restoring some of those areas, so the corridor is already in the making, and we need to continue creating such islands of restoration within that corridor so that the jaguars can travel from one to the next. The next step is that we need to closely analyze the most degraded areas to see how we can create corridors through them. A new study shows that restored wildlife populations could play a game-changing role in stabilizing our climate. Okay, let's try and find some sites that we can work with. Help me. Thank you very much.